Reporte 100. Para platicar sobre Benedicto, sobre Joseph Ratzinger, está con nosotros Elio Masferrer, antropólogo de las religiones. Le agradezco su generosidad por tomar esta llamada. Elio, ¿cómo está? Buenos días, feliz año. Feliz año, sí, estamos muy bien, lamentando el fallecimiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Sí. Y también, digamos, estas situaciones nos permiten hacer balance sobre muchas cosas. Sí, después de la enorme popularidad de Juan Pablo II y también de la popularidad del sucesor, el Papa Francisco, ¿qué se puede destacar del papado de Benedicto XVI, Elio? Bueno, fue un papado de transición porque de alguna manera podemos decir que Ratzinger había sido el brazo derecho de Juan Pablo II cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que sería un equivalente a lo que sería la Secretaría de Gobernación en México. Pero esto, al asumir Benedicto con su propio proyecto de pontificado, se encontró con que había un conjunto de fuerzas que él ya la conocía, pero que incluso él como pontífice no podía controlar. Él viene del clero diocesano, y entonces lo que hizo fue renunciar y apoyar la gente que él tenía, los cardenales que más o menos le respondían, apoyar a Jorge Mario Bergoglio, ¿no es cierto?, Francisco, para que llevara un conjunto de reformas sustantivas en la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, que es lo que está pasando. Entonces, podemos decir que Benedicto fue alguien que quiso modernizar la Iglesia. Él comenzó las investigaciones contra Marcial Maciel y otros pederastas, ¿no es cierto?, pero se encontró con que en la curia había grupos de interés que le impedían renovar la institución, ¿no? Entonces, ahí es que renuncia. Entonces, creo que hay que ponderar la valentía de Benedicto de haber llegado al punto más alto de la estructura, pero también entender que se necesitaba alguien del sur, de alguien del clero religioso, en este caso de los jesuitas, que entrara a poner orden, ¿no? Sí, el Papa Benedicto cuando renunció dijo que se retiraría a la oración, a la música, al estudio, y que mantendría un papel prudente y que no sería sombra del Papa Francisco. En ese sentido, ¿cumplió con esto Benedicto, sobre todo en momentos en donde Francisco se ha visto progresista en temas relacionados con la Iglesia, por ejemplo, la homosexualidad, las mujeres, estos temas que conservadores de la Iglesia le han criticado a Francisco y que en su momento pues citaban a Benedicto como quien estaría opuesto a estas ideas renovadoras del Papa Francisco? ¿Qué papel jugó el Papa Benedicto ya en el retiro? Yo creo que sistemáticamente asesoró con prudencia, como mencionó usted. Sí. A Francisco, respetando en definitiva la situación que hay en Europa en materia de moral sexual y familiar. Hay muchos cambios, o sea, no podemos olvidar que en Italia, donde está justamente la Santa Sede, el aborto se legalizó en 1978, en 1981, Juan Pablo II intentó revocar la ley que permitía el aborto con un referéndum revocatorio, que es parte de la legislación italiana, y perdió la votación, ¿no es cierto?, y quedó en firme el aborto en Italia desde 1981, ¿no? Entonces, y además se fue aprobando en otros países europeos el derecho al aborto. Entonces, en esa perspectiva podemos entender que
Benedicto Ratzinger era muy consciente de que hay cambios en la cultura europea que son irreversibles. Más bien lo que trató es, como se dice en términos populares, de lo perdido lo encontrado, ¿no es cierto? Sí. De rescatar la tradición cristiana de Europa, y ahí eso genera otros problemas porque hay en Europa una población musulmana, generalmente por migración, que es numerosa, y entonces esto ya es otro asunto. Y por otro lado, el abandono de los europeos de la vida religiosa, ¿no es cierto? O sea, los procesos de secularización que se llaman, que son muy intensos. Entonces Benedicto, si bien tenía una serie de ideas muy conservadoras, también era consciente de que había cambios sustantivos. Sí, Marcial Maciel gozaba de impunidad con Juan Pablo II, pero llega Benedicto y Benedicto pues lo manda a la reflexión, o sea, le retira todos sus poderes. Sí, o sea, mire, por ejemplo, hay un documento que es el nuevo catecismo de la Iglesia Católica de 1992, que aprueba, que la comisión la presidía Ratzinger, ¿no? Pero las iglesias, incluyendo la Iglesia mexicana, no aplican eso. Por ejemplo, en ese documento, que es un documento de como 500 páginas, y la Iglesia mexicana edita un compendio, llamémosle, de 70, 80 páginas. Pero ahí dice concretamente que una forma de robar es emitir cheques sin fondo, o sea, otra forma de amor al prójimo es se define contra la trata de personas, con fines de lo que sea, ¿no? Alzas de precios en forma artificial lo ponen como no robar. Y eso las iglesias locales, incluida la mexicana, nunca lo ponen en el texto, ¿no? O sea, ni lo predican, ¿no? O sea, sino que de alguna manera se alían con los empresarios, ¿no es cierto? Sí. Que en forma inescrupulosa elevan los precios en forma artificial, ¿no? Entonces, podemos decir, trató de renovar la iglesia, pero también había intereses, grupos de interés que se lo impedían, ¿no es cierto? Por eso renuncia. Creo que lo más importante es que él tiene claro que hay que renovar la iglesia, trata de hacerlo desde una perspectiva eurocéntrica, ve que no funciona, y entonces llama a alguien que viene del sur con otras ideas y más rudo. Sí, ¿cuáles son las encíclicas más famosas o más trascendentales de Benedicto? Esa es la pregunta. Las encíclicas de Benedicto y la de Juan Pablo II, lo más interesante es que tratan de rescatar el papel de la persona. Y ahí es donde viene otro problema, y es que hay un conjunto de fuerzas y tendencias que no respetan la persona. Entonces, sí, ahí es donde debemos entender que se predica el Evangelio en forma social y no necesariamente en forma individual, porque si se predica el Evangelio en forma individual, se cae en un relativismo. O sea, el problema que tenía Benedicto era que hacía énfasis en la persona y luego condenaba el relativismo, pero si usted hace énfasis en la persona sería la medida de la situación y no lo social. Sí, ¿Benedicto protegió o combatió la pederastia clerical? Yo creo que él trató de controlar el tema y no pudo. Sí. Entonces, la respuesta no es ni blanco ni negro, sino que los grupos de interés que defendían los intereses de los pederastas le impidieron hacer mucho, o hacer algo incluso. Y ahora mismo esos grupos de interés están impidiendo que venga una comisión investigadora a México y América Latina mandada por el Papa Francisco para ver lo de la pederastia. O sea, el tema de la pederastia no lo iba a resolver una persona, es una situación estructural de la Iglesia Católica, en que la Iglesia Católica tiene que tomar una decisión
histórica de salir adelante, porque si no, los grupos de intereses locales en este caso no van a poder hacer nada. Sí. Entonces, debemos entender que muchas veces lo que podríamos llamar el Poder Judicial no interviene porque sabe que hay grupos de intereses que se lo impiden o son parte de esos grupos de interés, ¿no es cierto? Elio Masferrer, los rituales funerarios del Papa Benedicto XVI son rituales funerarios como si fuese un papa o como si hubiese sido un papa en funciones o cambió el protocolo. No, lo único que cambia es que si hubiera muerto el pontífice en funciones, las misas y varias situaciones hubieran sido manejadas por el decano del Colegio de Cardenales. Sí. En este caso, el que lleva la dirección de las misas, etcétera, es el mismo Papa en funciones. Y prácticamente es el mismo ritual. Sí, el cuerpo está sin el palio, que es un símbolo de poder, etcétera, pero en realidad es el mismo ceremonial, no hay mayor cambio. Lo que no hay, por supuesto, es toda la parte, pues llamémosle política, ¿no? De el cónclave de cardenales encerrados para ver el nuevo papa y todo esto, obviamente, ¿no? Sí. Pero en definitiva había tendencias ultraconservadoras en la Iglesia Católica que añoraban la época de Benedicto y cuestionaban a Francisco diciendo que no podía haber dos papas y que etcétera. Y ahora entonces ya esa discusión está terminada, ¿no es cierto? Entonces debemos entender que con todos los efectos que puede haber tenido, la gestión de Benedicto es una bisagra entre, o sea, él definitivamente impulsa la universalización de la Iglesia, apoyando que venga de Papa un hombre que viene del sur, ¿no? Y sí, rompe con el eurocentrismo del poder en la Iglesia Católica. Beatificación, canonización en puerta de Benedicto, ¿lo ve como posibilidad, Helio? Bueno, eso es muchas veces un trámite burocrático que depende de las correlaciones de fuerza. No descartaría que lo hagan. Si ya canonizaron a Juan Pablo II, imagínense, no veo por qué no lo van a hacer con Benedicto. Ahora, que si la gente lo verá eso bien o mal, pues eso ya es otro asunto, ¿no? Sí. Elio Masferrer, antropólogo de las religiones, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Estamos en contacto, si le parece, para futuros encuentros. Cómo no, con mucho gusto. Un abrazo, feliz año y también saludos al público tan interesante que te acompaña. Feliz año también para ellos. Gracias, Elio. Hasta pronto, antropólogo de las religiones. Reporte 100.